Bien chicos, en esta oportunidad vamos a hacer un análisis más profundo de lo que es el código, la parte escrita del programa de Arduino, eh, para entender un poquito más cómo funciona y poder resolver problemas más adelante. Bien, eh, el lenguaje de programación que usa Arduino, en este caso vamos a utilizar nosotros el Arduino Pack, eh, es el lenguaje C++. Es un lenguaje bastante conocido a nivel mundial por todos los programadores, pero tiene sus ciertas reglas, su cierta sintaxis. Sintaxis quiere decir la forma en que se escribe. Al igual que en el lenguaje español o en cualquier otro idioma, nosotros tenemos que escribir las cosas de cierta manera para que se entienda. En este lenguaje también tenemos que escribirlo de cierta manera para que la computadora lo entienda. Es decir, está todo ya estandarizado de cómo se tiene que escribir para que la computadora pueda entender qué es lo que se le está queriendo decir. Una cosa importante a destacar en este programa es que es muy importante la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si usted escribe una letra con mayúscula y en otro momento la escribe con minúscula, la computadora va a entender que se refiere a dos cosas diferentes, ¿sí? Vamos a hacer un análisis básico de la estructura de un programa que está compuesto por dos bloques principales. El primer bloque es esta parte que está acá, que se llama void setup, ¿sí? Y el segundo bloque es esta parte que está acá, que se llama void loop. Todos los programas de Arduino tienen que tener sí o sí estas dos porciones de código. ¿Qué es lo que va a haber adentro de esa porción de código? Es decir, entre medio de esa llave. Eso depende de qué es lo que yo quiera hacer en el programa. Inclusive puede no haber nada si no lo necesito. Pero sí o sí tienen que estar escritas estas porciones de código para que el programa pueda funcionar, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que hacen estas funciones? La función void setup. Bien, la función es una porción de código, es como un pequeño programita que entrega un resultado. En este caso, como estas funciones no entregan ningún resultado, por eso es que se le pone primero void, que quiere decir vacío, es decir, no entrega nada. Y setup se refiere a que es para setear o inicializar algunos valores que nosotros queramos utilizar. En el caso de la función void loop, que también es de tipo void porque no entrega nada y tampoco toma ningún argumento, lo que iría entre paréntesis serían los argumentos, tampoco toma ningún argumento, es decir, no toma ningún valor para entregarme otro, no toma absolutamente nada, entonces entre paréntesis no va nada, pero tienen que ir sí o sí los paréntesis, y se abren las funciones y se cierran con llaves. En el caso de la función loop, como estamos hablando, es la función que se ejecuta repetitivamente en la plaquita a medida que esta está funcionando. Entonces, repitiendo, la función setup es la que funciona cuando comienza o cuando arranca, cuando encendemos la plaquita. Lo primero que hace es pasar por la función void setup. Luego que pasó por la función void setup, que lo hace una sola vez, pasa a la función void loop y esta la hace repetitivamente de una manera indefinida, ¿sí? Siempre y cuando alimentemos con corriente la placa. Otra cosa importante a destacar es el tema de los comentarios. Ustedes se fijan que acá hay una parte de código que está escrito de color gris. Eso está escrito de color gris porque está reconocido en la computadora como un comentario. ¿Qué es un comentario? Un comentario es una porción de texto que es una ayuda a memoria o una explicación de una parte del programa para que nosotros entendamos lo que está haciendo. Pero la computadora no le va a dar ningún tipo de importancia, ni siquiera lo va a leer. Para ella no es ni siquiera ninguna instrucción para ella. Entonces eso solamente para el usuario. Y hay dos formas de escribir comentarios. La primera forma, cuando nosotros queremos escribir varios renglones, consiste en abrir con una barra inclinada a la derecha y luego un asterisco, y cerrar con un asterisco y una barra inclinada a la derecha. Todo lo que coloque entre medio de esos pares de símbolos, todos esos renglones van a ser considerados como comentarios. Si yo escribo algo afuera de eso, si ustedes se fijan, ya no está escrito de color gris, sino que está escrito en color oscuro porque ya no es considerado un comentario. La otra forma que yo tengo para escribir un comentario es cuando yo quiero escribir solamente un renglón y se utiliza dos veces la barra inclinada hacia la derecha. Y de esa manera yo puedo escribir un comentario.
Cabe destacar que solamente es para un renglón y también si escribo algo fuera de eso, no va a ser considerado comentario y puede llegar a causar problemas en la ejecución o la interpretación del programa. La otra cosa que vemos en este programa, que es el programa que utilizamos de ejemplo en la clase anterior, es la definición de una variable. Por ejemplo, yo para definir una variable lo que necesito hacer es definir el tipo, que en este caso es de tipo entero, que existen muchos tipos, ya lo vamos a ver más adelante, entero, float, vendría a ser real. De tipo entero quiere decir que todos valores enteros, como su nombre lo dice, serían 1, 2, 3, 4, menos 1, 5, 8, 10, 20, sin coma, sin valores después de la coma. Si yo quisiera que la variable tomara valores para después de la coma, tendría que poner el tipo float. Ahí podría poner, por ejemplo, el número pi 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 7, 9, 8, 9, o lo que sea, o cualquier otra variable que tenga coma o que sea un número decimal. ¿Sí? Hay distintos tipos de variables, los vamos a analizar más adelante, pero es importante que nosotros definamos qué tipo es el que vamos a usar. Luego, lo siguiente para definir una variable es el nombre de la variable. En este caso le han puesto como nombre la variable LED. Yo podría haber escrito esto con mayúscula, pero si lo escribo con mayúscula, tengo que en todos los lugares donde le escriba, también escribirla con mayúscula, porque si no, no va a ser reconocida como la misma variable. Es decir, yo puedo tener una variable LED escrita con minúscula, otra variable LED diferente escrita con mayúscula, etc. Y lo siguiente, que no necesariamente tiene que ser así, es el valor de la variable. Yo podría haber omitido esta parte y dejarlo directamente así, con lo cual estaría bien. Si no, si yo quiero darle un valor inicial a la variable, lo hacemos como está escrito acá. Luego de cada sentencia es importante que nosotros coloquemos un punto y coma para indicar que ya terminó ese renglón. ¿Sí? Bien, ya hemos definido la variable, ahora vamos a ir adentro del void setup. Dentro del void setup yo inicializo o seteo los valores iniciales para el funcionamiento de la placa. Como decíamos, esta se va a ejecutar una sola vez al inicio, cuando se enciende la plaquita, ahí se va a ejecutar esta porción de código. En este caso estamos utilizando la función pinMode, que lo que la función pinMode hace es definir el modo de funcionamiento del pin. ¿Cuál pin? El pin que colocamos acá, que en este caso se llama LED, que nosotros sabemos que vendría a ser el valor 13. Yo puedo escribirlo a esto de esta manera, directamente, pero generalmente es más legible si yo pongo el nombre que estoy queriendo citar. ¿Sí? Lo escribimos de esa manera. Y lo siguiente de definir la función pinMode, una vez que he definido el pin, es definir si es para entrada o para salida. En este caso nosotros estamos utilizando esta función como salida porque vamos a encender un LED. Si nosotros tuviéramos que leer el valor de un sensor, nosotros tendríamos que haber definido esta variable como input. Es importante, reitero, que todas las letras están en mayúscula. Si yo colocara una letra en minúscula, si ustedes se fijan, ya no queda de color azul, entonces no es una palabra que está reconocida por el computador. ¿Sí? La variable LED está escrita y no es un comando, sino una variable que yo defino. Pero existen palabras que ya están definidas en el programa, en el lenguaje, y a esas ya me las escribe con cierto código. Por ejemplo, la función pinMode, también, si yo escribiera con minúscula pinMode, no me la reconoce y por ende no queda con un color diferente. Y obviamente el programa no va a funcionar. Entonces en la función pinMode lo que hacemos es definir como salida el pin 13, ¿sí? Porque va a ir conectado el LED. Obviamente está como salida porque es un LED. Si yo tuviera un sensor, podría haberla definido como input, es decir, como una entrada para leer los valores que el sensor me entrega. En este caso está como salida para entregarle voltaje al LED y que éste pueda encender cuando yo lo defino. Entonces está definida como salida. Entonces a ese pin específico de la placa, es decir, vamos a ver acá, nosotros habíamos definido que este pin específico, el 13, va a ser un pin definido como de salida. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a la función void loop. La función void loop, reitero, tiene que tener esta llave de apertura y la llave para cierre. Vamos a hacer lo siguiente.
vamos a utilizar el comando digital write. ¿Qué quiere decir? Escribir un valor digital en el pin que se encuentra acá, que vendría a ser el pin 13. ¿Y qué valor digital vamos a entregar? Vamos a escribir. ¿Qué quiere decir que es un valor digital? Valor digital quiere decir que va a tomar un valor de 0 o de 1. 0 significan 0 voltios y 1 significan 5 voltios. Entonces, como este pin 13 estaba definido para salida, yo voy a escribir en ese un valor alto. ¿Qué quiere decir que es un valor alto? Que va a haber 5 voltios y se va a encender el LED. Luego vamos a utilizar otro comando que se llama la función delay, que va a hacer que espere el programa durante el tiempo que yo coloqué acá, que está dado en milisegundos. Como son 1000 milisegundos, esto equivale a un segundo. Entonces, repasando, voy a escribir un valor digital alto en el pin 13, luego voy a esperar un segundo y acá vamos a escribir un valor digital bajo en el pin 13 y vamos a esperar un segundo. Si ustedes se fijan, son todas indicaciones que le vamos dando al programa y le vamos dando cada una de las órdenes que queremos que haga. Ahora, volviendo a la función pinMode, yo podría haber definido más pines, ¿sí?, para después utilizarlo. Por ejemplo, yo puedo definir, este tema de la sangría o del espacio que hay es bastante útil para estructurarlo. Yo puedo haberlo definido esto, por ejemplo, así. El pin 12 lo voy a poner como entrada, ¿sí? Y de esa manera yo podría leer, ¿sí?, el valor que está tomando la entrada del pin 12. ¿Para qué se utiliza eso? Por ejemplo, si yo tengo un botón o un pulsador, cuando yo oprimo el pulsador, puedo estar queriendo ingresar 5 voltios a la placa, no más que eso porque se queman, 5 voltios a la placa, entonces el pin 12 está definido para entrada. Es muy importante, chicos, muy importante, con riesgo de que se queme la placa, que si nosotros definimos un pin como salida, no podemos ingresarle corriente por ese pin. Si nosotros definimos un pin como entrada, no podemos pretender que salga corriente por ese pin. Por eso es muy importante esta parte. Tenemos que definir cada pin si va a ser de entrada o de salida, ¿sí? Y según eso es la utilidad que le vamos a dar. Por ejemplo, como decía, yo podría haber puesto un pulsador y de esta manera leer acá el valor del pulsador, es decir, si está entrando corriente por el pin o no. Y si está entrando corriente por el pin, yo podré hacer alguna cosa diferente, ¿sí? Bien, esa es la primera porción de tutorial que voy a hacer, el primer capítulo, si es que se llama, de la parte específicamente de programación, para que ustedes lo vayan asimilando. Es muy importante que ustedes aprendan estos conceptos, porque en el siguiente tutorial vamos a utilizar estos conceptos y vamos a ir agregando otros más. Si ustedes cometen un error con esto, pueden llegar a quemar la placa, por eso es importante que ustedes aprendan esto. Y para nosotros poder simular esto, vamos a hacerlo mediante la placa, ¿sí? Entonces nosotros en el siguiente ejemplo vamos a hacer un programita parecido a este, en el que vamos a sacar corriente por un LED, encender un LED y leer un botón para encender el LED. Lo vamos a hacer en el siguiente video, para que vayan aprendiendo cómo funciona cada una de estas partes del programa.